el libro de los Hechos, el capítulo 19, el libro de los Hechos, el capítulo 19, y vamos a leer empezando el versículo 1 hasta el versículo 6. El libro de los Hechos, el capítulo 19, el versículo 1 al 6. También quisiera decir que algo que para mí, en personal, fue una bendición allá en la convención, fueron los sugieres aquí del CP que estuvieron apoyando alrededor de la plataforma. En eventos en sí, cuando hay tanta gente, pues no deja de haber gente que se quiere subir, gloria a Dios, creen que ellos deben dar un testimonio, cantar o algo. No se dan cuenta que desde meses antes, casi cada minuto el culto ya está programado. También se sube tanta gente a tomar fotos. En años pasados casi ni se veía nada porque había tanta gente arriba. Este año prohibimos eso porque pues, se convierte en una distracción, gloria a Dios. Pero agradezco muchísimo a los sugieres que fueron de aquí del CP, que fueron una gran bendición. Yo sí me sentí en casa. Miraba alrededor y ahí estaban los mismos sugieres. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, sí pude yo pues reclamar rango allí para que así fuera. Gloria al Señor. Leyendo en Hechos el capítulo 19, empezando en su versículo 1 al 6. Hechos capítulo 19 del versículo 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por la bendición de poder estar en este culto, poder alabar y glorificarte a ti, Señor. Gracias por cada hermano, hermana aquí presente. Y te pedimos, oh Dios, que tú sigas bendiciendo el resto de este culto. Alumbra los ojos del entendimiento de cada uno para poder recibir la palabra que sirva de instrucción para sus vidas y para, Señor, fundamentarnos debidamente en ti, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Gloria al Señor. Aquí tenemos en el libro de los Hechos una historia muy importante e interesante en la Biblia, porque lo vemos al apóstol Pablo checando el fundamento de ciertos discípulos que encontró. O sea que aquí podemos observar varias cosas que nos deben servir hoy como guía para ayudarnos en la manera en que nosotros le servimos a Dios, y sobre todo cuando uno se encuentra con otras personas que se dicen ser cristianos y uno habla con gente que pues ellos rápidamente quieren hacerse pasar por buenos cristianos, y luego cuando uno empieza a platicar un poco, pues se va dando cuenta que carecen de varias cosas. Gloria al Señor. Entonces este cuadro bíblico que vemos aquí
es muy importante y por algo Dios quiso que estuviera en la Biblia, porque debemos analizar esto muy bien, porque podremos ver cómo era que checaban la creencia de otras personas en la iglesia primitiva. Amén. Gloria a Dios. Y nadie menos que el mismo apóstol Pablo, no solo un discípulo cualquiera, sino el apóstol Pablo se encuentra con un grupo de creyentes. Él no sabe realmente cuál es su doctrina o enseñanza, y entonces Dios quiso que quedara registrado en la Biblia cómo procedió Él con esas personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, primeramente es de observar que sí hubo otros grupos que tenían diferentes creencias en la Biblia. Ahora, hubo un grupo que sí no existió en la Biblia, para que quede bien claro, y es que no hubo trinitarios en la Biblia. No tenemos nadie hablando en contra o a favor de la Trinidad en la Biblia, porque no existieron. Eso es algo que recién apareció en el siglo V después de Cristo, y entonces ellos nunca tuvieron ese problema que hoy es un problema grande, porque uno se encuentra con personas y pues como regla general, si no son de la religión tradicional, pues muy a menudo son trinitarios, y ellos pues incluso muchos de ellos ni se dan cuenta lo que son. Para ellos nunca ha sido algo señalado como importante, y a veces hasta se molestan, se alarman cuando uno empieza a decirle, no, pero es que necesita ser bautizado en el nombre de Jesús. Y lamentablemente puede hacer que duela, pero para algo Dios te puso con esa persona, para que ellos conozcan toda la verdad. Gloria al Señor, y se vayan dando cuenta que sí, tal vez por la gracia y misericordia de Dios llegaron a descubrir cierta verdad y avanzar hasta cierto punto, por lo menos salir del engaño tan grande que hay en la religión tradicional, pero necesitan asegurarse que están bien, porque no hay peor mentira que la verdad a medias. Y muchas veces gente se arraiga en su creencia y hasta ya casi quieren defender a capa y espada, y luego, pobrecitos, cuando uno empieza a mostrar en la Biblia, porque si hay algo, hermanos, que está clarísimo en la Biblia, es el bautismo en el nombre de Jesús. Ese es el fuerte de los pentecostales. A veces cuando se encuentra con alguien de un parecer o doctrina o enseñanza diferente, pues ellos empiezan a hablar de lo que para ellos es importante, pero debes cuidarte de no terminar discutiendo y argumentando sobre cosas que no sirven. Lo más importante es la salvación. Gloria a Dios. Alguien se puede conocer la Biblia al revés y al derecho, pero si no es salvo, de nada le sirve. Solo va a estar en el infierno citando la Biblia. Tal vez la cite de pasta a pasta, pero no le sirvió para nada. Lo más importante es ser salvo. Y lo del bautismo es parte del fundamento para la salvación. Dice, gloria a Dios. Pero vuelvo a repetir que sí hubo grupos que tenían diferentes creencias, aún durante el mismo ministerio del Señor Jesucristo. Imagínense, Él todavía caminando sobre la tierra hace mención de otros que no estaban caminando físicamente con el Señor Jesucristo. Y leemos esto en Marcos el capítulo 9, y quiero que lo leamos del versículo 38 al 41 de Marcos 9. Y observemos aquí varias cosas. Primero, que sí hubo quienes no querían caminar con los apóstoles. Y también observamos la reacción de Jesús.
Y dice Marcos capítulo 9, empezando en su versículo 38, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Gloria a Dios. O sea que aquí Juan, uno de los apóstoles, se estaba sintiendo un poco resentido al encontrar a gente, y claro, como Juan era uno de los apóstoles, pues ellos sentían que todo el mundo debía estar siguiéndolos a ellos. Siempre debemos recordar, es muy importante ser parte de una organización que tiene la creencia bíblica, pero a la vez no podemos ser sectarios. Sectario quiere decir cuando alguien cree que para ser salvo tiene que pertenecer a su iglesia, no solo una creencia o doctrina, sino que directamente tiene que pertenecer al grupo. Eso es ser sectario, y obviamente pues eso no es bíblico, porque Dios es soberano. Amén. Y Él va a obrar en diferentes maneras y va a alcanzar gente, como el caso de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, que nadie más lo estaba alcanzando a Cornelio, y entonces viendo Dios la entrega de Cornelio y su amor a Dios, y entonces él hasta dio un ángel, despachó un ángel para hablarle a Cornelio, porque aparentemente Cornelio como que no iba a tener la oportunidad de conocer la verdad al paso que iba. Y Dios vio que Cornelio era sincero. Cuando una persona sinceramente busca a Dios, Dios se hace encontrar. Amén. Jesús dijo que el que busca, halla. Amén. Y al que llama, se le abrirá. Cuánto da gloria a Dios. Y Juan pues se sintió un poquito territorial en su sentir. Esta gente como que anda haciendo sus cosas, y se quejó con Jesús. Pero me imagino que él y los otros porque aparentemente no solo era Juan, sino eran más de uno, porque hablaron en plural, y quedaron sorprendidos que Jesús no les dio, no hicieron bien, no deberían haberle prohibido. Dios sabe lo que hace, hermano. Tú y yo debemos hacer lo que nos corresponde hacer, pero no le vamos a dictar a Dios. Dios no es nuestro títere. Dios no está a nuestras órdenes. Nosotros estamos a las órdenes de Él. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, y el soberano del universo. Pero observamos allí en ese incidente, es muy importante las instrucciones que dio el Señor Jesús. Él dijo: no se lo prohibáis. Gloria a Dios. O sea, uno puede hablar con la gente, pero no debemos sentirnos posesivos de las cosas de Dios, sino que debemos ser amables. Debemos ganar la gente al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, en el caso del libro de los Hechos, el capítulo 19, del que leímos al principio, estos discípulos o creyentes con los que se encuentra el apóstol Pablo, ellos eran unos judíos que eran seguidores de Juan Bautista. Ahora, en ese momento Pablo no sabía, y él empieza a hacerle preguntas y luego descubre, pero aparentemente ellos habían sido enseñados o alcanzados por Apolos, del que menciona la Biblia en Hechos el capítulo 18, y como que ellos no habían conocido directamente a Juan Bautista. ¿Por qué decimos eso? Porque Juan Bautista sí habló del Espíritu Santo, y ellos dijeron: ni siquiera hemos sabido que hay Espíritu Santo.
Entonces, como que ellos eran seguidores de Apolos, y Apolos pues llevó la misma prédica de Juan Bautista, pero Juan Bautista, ya después del día de Pentecostés, su enseñanza quedó rebasada con lo predicado en el día de Pentecostés. Juan Bautista, su labor era temporal, para preparar, allanar el camino para que viniera el Señor Jesucristo, y a la vez pues empezar la iglesia. Si lo estoy explicando en este momento. Y él, su trabajo era un trabajo de presentación. Pero ya venido el día de Pentecostés, entonces todo lo de Juan Bautista quedó rebasado. Incluso algunos de los apóstoles habían sido discípulos de Juan Bautista. Gloria al Señor. Pero ya después del día de Pentecostés, ya quedó claro que el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo, y cualquier otro bautismo quedaba anulado. Y el único, porque la Biblia dice que hay solo un Señor, una fe y un bautismo. Dios no acepta varios bautismos. Entonces, estos discípulos con los que se encuentra el apóstol Pablo, ellos se habían hecho seguidores de Juan Bautista a través de Apolos. Entonces, tal vez no habían escuchado toda la enseñanza todavía de Juan Bautista, o puede ser que Apolos no le estaba dando toda, no sabemos. Sí sabemos que el mismo Apolos se tuvo que bautizar en el nombre de Jesús, y que cuando se dio cuenta de que ya lo de Juan Bautista había quedado en el pasado, pues él también se terminó bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Pero aquí en el capítulo 19 de Hechos podemos ver cómo hacían los hermanos de la iglesia primitiva para cerciorarse de las creencias de algún creyente con el que ellos se encontraban. Y aquí podemos ver que no solo el método que ellos empleaban, sino también lo que para ellos era importante. Porque yo creo que lo que para ellos era importante debe ser importante para nosotros hoy. Porque al fin y al cabo la Biblia dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Y cuanto más cerca uno está a la fuente, más pura será el agua. ¿Sí creen eso ustedes? Amén. Si usted se puede acercar a la fuente, pues prefiere eso a que esté corriendo el agua y entonces va a tomar ahí río abajo. No, uno busca el agua más pura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, aquí podemos ver cómo hacían cuando se encontraban con gente que se identificaban como creyentes, que era el método, qué preguntas hacía, y está el detalle en la Biblia, gloria a Dios. O sea que por algo lo dejó Dios de esa manera. Pero notemos que la primera pregunta que le hacían a las personas no era ¿a qué iglesia perteneces? Ya varios dijeron amén ahí. Gloria a Dios. Ahora, yo sé que hoy en día cuando uno pregunta a qué iglesia pertenece, es porque más o menos se saben las iglesias que creen. Gloria a Dios. Ahora, hay muchos que van a diferentes iglesias y no saben. Puede ser que ellos estén ahí, lo único que saben es que no son católicos. Pues eso no es suficiente. Hay que averiguar, porque hay toda clase de doctrinas y enseñanzas hoy en día. Cualquier doctrina de la que uno oiga alrededor del mundo, aquí en México ya está. Y hasta no solo uno, dos, no, ya tienen sus iglesias, hay de todo. Me acuerdo cuando primero vine a México y no había libertad religiosa en este país, y uno no se encontraba con nadie más que puros católicos. Hoy en día uno encuentra de todo, de lo bueno y de lo malo. Gloria al Señor. Entonces, por eso hay que llevar la antena bien puesta.
Y estar seguro y preguntar, no empezar a llamar hermano a cualquiera. Porque eso se ha hecho muy popular. Y hasta hay un cantito de esos bien pegajosos que dice: no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Yo primero quiero checar si son bautizados correctamente. Gloria a Dios. Yo no voy llamando hermano a cualquiera que me encuentro en la calle. Digo hermano en carne. No. Yo quiero saber quién fue su papá y quién fue su mamá antes de considerarlo mi hermano. ¿Sí me explicó? Entonces, en estas cosas aún es más importante porque se trata de la eternidad. Miren que la primera pregunta no era: ¿a qué iglesia perteneces? Porque la verdad no importa tanto a qué iglesia alguien pertenece, sino qué ha hecho esa persona en su acercamiento a Dios. Porque alguien puede ir a una iglesia, pero tal vez no está haciendo nada de lo que ahí predican. ¿Sí me explico? Gente puede venir aquí al CP y parece que sean fieles. Pero yo conozco algunos que han estado 1 año, 2 años y todavía no se habían bautizado. Porque hay algunos que la cabecita como que la tienen de madera. Y tienen que escuchar bastante para que por fin... pues yo parece que no estoy bien bautizado. Y la verdad es esta, que aquí a veces hasta incomodan a las personas, y que así sea. Porque se trata de cielo o infierno. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces la primera pregunta que hizo el apóstol Pablo era: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahora póngase a pensar, hermano. Hoy en día, en la gran mayoría de las iglesias no le dan la más mínima importancia a la recibida del Espíritu Santo, sino que lo que preguntan es, si no le preguntaron a qué iglesia pertenece y nada más le quieren preguntar en cuanto a su experiencia, es: ¿has aceptado a Cristo? Ni está en la Biblia. La frase ni se encuentra en la Biblia. Entonces, ¿para qué vamos a usar frases inventadas? Mejor vamos siempre a lo que está en la Biblia. Yo no creo que el apóstol Pablo y Pedro y esa gente carecían de vocabulario. No. Obviamente ellos eran muy usados por Dios. Aleluya, de una manera poderosísima. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros no tenemos que reinventar la rueda hoy en día y decir: no, vamos a usarlo. No. ¿Por qué no usamos las mismas frases que ellos usan? Pocos amenes, pero es la verdad de todas maneras. Hoy en día, para la mayoría no le dan nada de importancia. Incluso si uno habla acerca de recibir el Espíritu Santo, se quedan con los ojos cuadrados. ¿Y eso qué es? ¿De qué se trata? Y cuando uno empieza a explicar, empieza a abrirse el hambre. Yo quiero recibir el Espíritu Santo. Un aplauso fuerte. Ahora, hoy, para la gran mayoría de grupos e iglesias no es importante recibir el Espíritu Santo, pero para la iglesia primitiva era número 1. Número 1. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, ¿qué te pasa? Esa era la actitud. Por favor, nadie se ofenda. Aleluya. Entonces, si era importante para ellos, debe serlo para nosotros también. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, es checando el fundamento. Aleluya. Ahora, antes de proceder, me gustaría, ¿me tienes esa Biblia, mi hermano? Necesito 3. Gloria al Señor. Sabemos que cuando se edifica o se construye en un lugar, aquí tenemos el ejemplo en este edificio aquí delante, frente, que le han puesto clausurado varias veces y pobre gente, cuántas multas habrán pagado. Pero siempre pues hay diferentes niveles en un fundamento.
Y cuántas veces, sobre todo si es un edificio grande, ahí le ponen un letrero que dice fosa profunda, cuidado. Bueno, y se tardan a veces meses antes de que uno vea que empiece a verse el edificio. Están ahí trabajando y poniendo el fundamento. Hay edificios aquí en la Ciudad de México que tienen hasta 12 niveles bajo tierra. Gloria a Dios. Eso es bastante. Aquí tenemos al hermano Job, que él se trepa en todos los edificios altos de la Ciudad de México. El hermano Job ha tenido que ver. Gloria a Dios, Dios lo bendiga. Hay que orar que no se vaya a caer de allá. Pero se van poniendo cosas que quedan completamente bajo tierra, ¿no? Ya no se miran. Gloria al Señor. Pero se van poniendo, ¿es cierto? Y esas cosas van quedando abajo, pero cuando uno va a checar el fundamento, vamos a decir que por alguna razón deciden que tienen que revisar, ya se construyó y hay ideas de que tal vez hubo fraude y alguien se robó la mitad del material y no quieren tener un edificio que pues, se pueda caer con el primer movimiento telúrico. Pero cuando uno va a checar el fundamento, uno no empieza aquí abajo, ¿cierto? No puede, no, porque todo eso está enterrado. Entonces cuando uno va a checar el fundamento, uno empieza con lo último que se puso. Amén. Cuando ya escarbó y vio que las ciertas cosas que debían estar estaban, ya se encuentra con otro nivel, otras cosas, y va checando hasta que llega a lo primero que se puso, pero es lo último que se revisa. ¿Me estoy explicando aquí? Gloria a Dios. Entonces, en una construcción, primeramente se cava un hoyo y luego se van poniendo las piedras y el hierro y todo aquello, dependiendo del tipo de construcción que es, y en un orden prefijado para que le dé la solidez y base necesaria a la construcción. Incluso eso es lo primero que se hace, como ya dije, a veces hasta hay edificaciones que meses y uno no ve nada. Pero dice, ¿qué estarán haciendo? Tanta maquinaria y ruidos y camiones que entran y salen, pero no se ve nada, porque están poniendo el fundamento. Y cuando ya empieza a llegar a la superficie y el edificio empieza ya a asomarse, pues ya el fundamento está sólidamente allí para poder recibir y aguantar todo el peso que le van a poner encima. Incluso el fundamento es lo primero que se hace, lo más importante, y el fundamento queda enterrado y ya después no se ve. Gloria a Dios. Incluso a veces el valor de un edificio, más del valor de un edificio, está enterrado que lo que uno ve arriba de la superficie. ¿Me estoy explicando? Gloria a Dios. Entonces, por eso es tan importante que nosotros también pongamos un buen fundamento en nuestra vida con relación a la salvación, o sea, las cosas espirituales. Si no, tal vez no pasa la inspección del cielo. Y si no checa, entonces cuando lleguemos al juicio final, ya será demasiado tarde. Ahí nadie le va a decir, a ver, Señor, espere tantito, voy allá al CP a que me ayuden con lo que me falta. Aquí no me vengan a buscar a mí. Yo ya estaré gozándome en la gloria. Y creo que todos los ministros y ujieres y todos los miembros también. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La Biblia nos habla mucho acerca de la importancia del fundamento.
quiero que observemos varios pasajes donde recalca esto. En Efesios el capítulo 2 y el versículo 20, el apóstol Pablo dijo de la siguiente manera, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Pues pobrecito el Papa, quedó fuera. Aquí dice que la piedra angular es el Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios que Él es, porque Él sigue vivo. Resucitó de la tumba y sigue vivo hoy. Aleluya. En Lucas el capítulo 6 observamos por ahí por el versículo 48 cómo el Señor Jesús le dedicó toda una parábola para enfatizar la importancia de tener un buen fundamento. Él habló acerca de dos individuos que construyeron su casa. Uno la construyó sobre roca y otro la construyó sobre arena. Y el que construyó la casa sobre la roca, la casa aguantó las tempestades y la intemperie y todo lo que puede arremeter contra una construcción. Pero el que lo quiso hacer rápido y bonito, puso sus fundamentos sobre la arena. Pero ¿qué pasó? La primer tempestad que vino y la casa se cayó. Y la Biblia dice que grande fue su ruina. Entonces Jesús nos está advirtiendo que es mejor que nosotros nos aseguramos de que tenemos un buen fundamento. Otro aplauso para el Señor Jesús en este momento. El apóstol Pablo también habla de cómo esto era una prioridad para él en su mismo ministerio. Romanos, el capítulo 15, versículo 20. Romanos, capítulo 15, versículo 20. Él dijo de la siguiente manera: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Está sugiriendo aquí el apóstol Pablo. Él está diciendo que hay veces hay que hasta quitar el fundamento que hay, porque no está bien hecho. Amén. Y para hacer eso cuesta más que construir de cero. Cuando uno tiene que tumbar lo que ya hay para luego edificar. Si por ejemplo aquí, sobre todo en el centro de la ciudad, pues hay edificaciones antiguas. Tal vez alguien viene y dice, pues aquí en este lugar tiene un edificio con todos sus 3 niveles, ya está viejo, ya está por caer, pero aquí podemos levantar un edificio de 20, 30 o más niveles. Pero hay que tumbar lo que hay. Y es un trabajo muy grande tumbar lo que hay. Cuesta, tiene que ser considerado en el presupuesto. Y también hasta se tarda. Ahora obviamente no se tarda lo que se tarda construir, pero tienen que asegurarse que no quede nada allí que eventualmente vaya a debilitar el fundamento del nuevo edificio, sino que empiece la construcción desde abajo. Y Pablo dice, él dijo, yo no quiero estar yendo a predicar a lugares donde alguien más puso un fundamento. Yo prefiero ir donde hay gente que todavía no tiene nada. Gloria a Dios. Y en 1 Corintios, el capítulo 13, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 10. Observamos cómo ya hablándole a la iglesia en Corinto, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, Pablo está explicando cómo él hacía cuando entraba en nuevas ciudades y a levantar iglesias. Él dice que él como perito arquitecto ponía el fundamento. Y luego cada quien tenía que asegurarse cómo edificaba encima de eso.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice que Dios nos conocerá por el fundamento que tenemos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9. Y siendo ese el caso que Él así lo va a conocer, entonces es obvio que es muy importante poner un buen fundamento. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Segunda de Timoteo 2:19. Y dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Hebreos, el capítulo 6, versículo 1 y 2, aquí el apóstol, el escritor de Hebreos, él nos menciona ciertas cosas que son rudimentales, o sea, parte del fundamento. En Hebreos 6, 1 y 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina en Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Y noten qué cosa menciona: del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En todas estas cosas, el escritor de Hebreos las clasifica como parte del fundamento. Quiere decir que son de las primeras cosas que se debe estar enseñando y en las que las personas se deben cerciorar que las tienen. Gloria a Dios. ¿Cuál es el fundamento en la vida de un cristiano? Pues obviamente lo primero que se pone y debe ser lo que tiene que ver con la salvación, porque si no, entonces todo lo que haga antes de lo que tiene que ver con la salvación son obras muertas. Quiere decir que no valen, no sirven. Una persona puede hacer muchas cosas y ser un buen creyente y amar a medio mundo y si tiene dinero, regalarlo y ayudar a un poco de gente, pero si él no es salvo, ¿de qué sirve todo eso? Sí, tal vez lo alaben aquí, pero cuando llegue allá a la gloria, Dios no le va a decir: sabes que fuiste muy bueno, así que voy a hacer excepción contigo. No, o todos hijos o todos entrenados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y así lo enseña la Biblia. Entonces, ¿cuál es el fundamento en la vida de un cristiano? Pues que era lo primero que le indicaban a los creyentes en la iglesia primitiva que hicieran. Que fue lo primero que se mandó en el día de Pentecostés. Cuando hicieron la pregunta: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahí está la pregunta. Y siendo que la pregunta sigue siendo la misma, la respuesta sigue siendo la misma. Otro aplauso para el Señor Jesús. Y vemos que lo dijo, y aquí hasta la pared predica, gloria al Señor. Pedro les dijo: arrepentíos. Ese es el primero. Pues hay que poner como la primera piedra, gloria a Dios. En ese caso va a ser ¿qué? Arrepentimiento. Tiene que estar sólido. Quiere decir que no quiere volver a pecar. Pecar es malo, yo no quiero desobedecer a Dios ni desagradar a Dios, entonces yo voy a poner como fundamento el arrepentimiento. ¿Me estoy explicando aquí? Digo: arrepentíos y ¿qué? Número dos. Así que en lo que sigue después del arrepentimiento, nadie se puede quedar nada más con el arrepentimiento, porque con el arrepentimiento no va a aguantar el edificio. Y de todas maneras, en el bautismo, que es lo que sigue, está el perdón de pecados. Y sin eso, olvídese. Aleluya. Gloria a Dios. Si dice, ¿no?, que es para perdón de pecados, más claro, hermano, ni con cloro. Aleluya. Entonces, la siguiente cosa es el bautismo. Amén.
Bueno, ya que se bautizó, ya está bien, que se queda así nomás. No, el apóstol Pedro siguió diciendo: y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Así que, miren, 3 piedras importantes que la Biblia llama bautismo. Digo, el fundamento. Amén. Pero ¿por qué hace la pregunta el apóstol Pablo a esta gente que encontró por ahí? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿No deberían estar preguntando primero acerca del arrepentimiento? No, porque cuando uno va a checar, uno checa lo último que se puso. Y esa es la secuencia que vemos que siguió el apóstol Pablo. Cuando él les preguntó, ¿recibisteis? Pues nosotros ni sabíamos. Ah, dice Pablo, pobre gente, ¿dónde fueron a meterse? Pues van a tener que checar su bautismo. Entonces él les dice, bueno, entonces ¿en qué fueron bautizados ustedes? Ah, pues nosotros en el bautismo. Ah, no, está mal. Fue un bautismo correcto y bueno en su momento. Pero ya después del día de Pentecostés ese bautismo ya no sirve. Ahora tiene que ser en nombre de Jesucristo. No hay guamenes. Porque solo hay un bautismo. Pablo dijo, Juan predicó el bautismo para arrepentimiento. O sea, el bautismo que ustedes tienen, sí, fue bueno y todo, pero ese no es para perdón de pecados. Si estoy explicando, ese solo era para arrepentimiento. Pero el que se predica desde el día de Pentecostés en adelante, ese es para qué. ¿Será importante ese o no? Obviamente es súper importante. Entonces, él cuando les checa el bautismo, descubre que lo tienen mal. Ahora, él sí sabía, él no tenía que preguntarle acerca del arrepentimiento, porque él sabía que allí sí, Juan, él hablaba del arrepentimiento. Entonces Pablo dice, bueno, el arrepentimiento lo tienen bien, muy bien, pero vamos a tener que rehacer lo que sigue. Y él les dijo, ustedes tienen que bautizarse. Hoy en día, gente a nosotros se molesta porque dicen que rebautizamos a la gente. Nosotros no rebautizamos a nadie, porque el que no es bautizado en el nombre de Jesús no es bautizado, fue nada más mojado. Explico aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando hace muchos años estaba yo en El Salvador y trabajando para el Señor ahí, y había ido a una librería, y el de la librería cristiana, él me conocía a mí y él era bautizado en el nombre de Jesús. Cierto día cuando llegué, habían líderes, yo no los conocía, pero habían líderes, el presidente de las Asambleas de Dios de El Salvador y el presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal, otro grupo pentecostés en El Salvador, y otro también ahí de otra agrupación. Entonces el que estaba allí, él sabía quién era yo, y él sabía que ellos no me conocían a mí, ni yo a ellos. Entonces él se dio la tarea de presentarme. Y entonces cuando él dijo, aquí él es el hermano Tomás Gross, el presidente de la Iglesia Pentecostal de El Salvador, inmediatamente el presidente de las Asambleas de Dios dijo, sí, hemos oído de esa iglesia, está creciendo muy rápido. Pero eso de rebautizar a la gente, eso sí no está correcto. Ya sacó los guantes. Y como yo ya los llevo puestos todo el tiempo. Entonces yo le dije, ¿y ustedes no rebautizan a la gente? No, nosotros no. Yo le dije, ¿dónde encuentra usted un salvadoreño que no fue bautizado cuando niño en la iglesia católica? No, dijo, eso no. Eso es bautismo. Y de repente el hombre se detuvo y dijo, ¿sabe qué? Nunca lo había visto así. Y dijo, pues no nos acuse de rebautizar. Gloria a Dios, porque ustedes sí lo hacen. Y yo dije, para colmo los bautizan igualitos que el cura.
Solo que ya más grandecitos, pero igualitos que el cura, los dejan iguales. Yo dije, mejor que recapacite y se dé cuenta que no hay que bautizarlos así. Hay que bautizarlos como manda la Biblia, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, vuelvo a repetir, Pablo está checando el fundamento. No les pregunta acerca del arrepentimiento, no, él dice lo último que se metió debía ser lo del Espíritu Santo. Así que eso es lo primero que voy a preguntar. ¿Recibisteis el Espíritu Santo? No, pues ni sabemos qué es eso. Dice Pablo, está mal. Pobrecito, ¿a qué iglesia irá? Aleluya. Entonces le pregunta del bautismo. Y a este Pablo en efecto le dice, ese bautismo fue bueno en su día, pero ya no sirve. Hoy hay un bautismo que será hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuánto de gloria a Dios? Ya cuando se dio cuenta que el bautismo lo tenían mal, le dijo, damas y caballeros, empecemos a hacer esta cosa bien. Arrepentimiento lo tienen bien, pero ustedes necesitan ser bautizados. No digo rebautizados, bautizados. Y la Biblia dice que ellos fueron bautizados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso hoy en día, hermano, debemos usar el método y el sistema que usó la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Si quiere desconcertar a la gente, usa el método bíblico, porque eso sí es concierto. Cuando uno le pregunta a gente, mire, ¿usted ha recibido el Espíritu Santo? Yo creo que sí, ¿sabes? Me dijeron, por ahí me dijeron. No, tú no lo has recibido, como que no sabes. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno sabe. Y hay mucha gente que uno no tiene que pedirles que se vuelvan a arrepentir, porque tal vez sí se han arrepentido, y no hay que tumbarles todo si estaba bien. ¿Se me estoy explicando? No debemos nosotros descalificar a todo el mundo como hizo Juan el apóstol. Señor, ahí vimos uno que echaba fuera demonios, y como no estaba con nosotros y no iba al CP, entonces le dijimos, no, tú no puedes. No puede Jesús, no. Dios es Dios, Él es soberano. Y Él puede obrar en el corazón de la gente donde quiera que esté. Ahora es bueno llevarlos a la casa de Dios para que se queden bien fundamentados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces Pablo prosiguió después de checar el fundamento. Él terminó bautizando a esa gente en el nombre del Señor Jesús. Hoy yo te diré, hermano, hermana, dale gracias a Dios si está bien fundamentado. Si no, pues aquí hay agua. Eso el hermano Ramón andaba preocupado cuando iba a empezar el culto, no hay agua. Y me dijo, hermano, ¿qué vamos a hacer? Porque no hay agua en el bautisterio. Y gracias a Dios por ese sentir, porque casi siempre tenemos agua. Gloria al Señor. Entonces, cada persona debe asegurarse de que su fundamento es el correcto. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 11 y 12. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 11 y 12. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que si tenemos el fundamento que Dios nos mandó, ese fundamento aguanta con lo que sea. Pero si tenemos un fundamento inventado por los hombres,
entonces es mejor que rehaga lo que hay que hacer y tenga el fundamento importante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Hechos el capítulo 4, el versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pues yo doy gracias a Dios de que tengo el fundamento. Amén. Y francamente yo me he preguntado en ocasiones, si yo no hubiera conocido la verdad desde pequeño y hubiera estado con otra doctrina, Señor, no sé, soy un poco duro de cabeza, quién sabe si me hubiera cambiado. Entonces gracias, Señor, que me metiste donde debía estar desde el comienzo y que no tuve que echar para atrás y meterle reversa y decir no, como que ando medio mal o medio bien, sino que cuando ya empecé yo a leer la Biblia, yo a la edad de 13, 14 años yo empecé a leer la Biblia en forma voraz. Yo decía, bueno, mi padre es predicador, pero yo no quiero creer lo que cree mi padre solo porque lo cree mi padre. Porque él puede tal vez estar tan equivocado como cualquier otro grupo, hasta como el cura. Claro, yo ya había visto muchas cosas desde niño, el poder de Dios manifestado de una manera extraordinaria. Entonces, no era como descartarlo todo, pero yo empecé a leer esa Biblia. Y menos mal que la tenemos. Amén. Hoy en día nadie tiene excusa para no leer la Biblia. Uno de esos amenes son solo porque está parado aquí el pastor. Aleluya. Hace poquito, hace solo 2 semanas, leí otra vez toda la Biblia. Incluso parece que este año lo voy a terminar leyendo 2 veces. Gloria al Señor. Y yo decidí a la edad de 14 años que yo iba a leer la Biblia una vez al año por el resto de mi vida. Y doy gracias a Dios que lo he podido cumplir hasta el día de hoy. Incluso normalmente más. Pero yo empecé a leer y leer, y qué tremendo. Cuando iba leyendo, oh, el bautismo sí es en el nombre de Jesús. Qué alivio. Qué terrible si hubiera descubierto que era en el nombre de Pinocho. Me hubiera tenido que bautizar en el nombre de Pinocho. Pero dale gracias a Dios que no es en ese nombre, es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Y a medida que iba leyendo y leyendo y leyendo, yo dije gracias, Señor, por ese Padre mío, porque está bien fundamentado. Y que me metiste en el carril que debía estar desde el comienzo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y por eso cada quien debe leer la Biblia. No solamente por lo que dice el pastor, sino léelo para que a ti te afirme. Y cuando tú vas leyendo, ¡wow! ¡Oh, gloria a Dios! Hay algunos que siempre les gusta estar o poniendo pintando amarillo o subrayando, y terminan subrayando casi toda la Biblia. Porque es la verdad. Es la verdad. Así que sabemos ahora cómo checar el fundamento, ¿cómo ven? O como lo hacían en la iglesia primitiva. Hazlo de la misma manera. Gloria a Dios. Ve y pregúntale a alguien. No le preguntes a qué iglesia vas. Eso no importa nada. Puede ser que no ha hecho nada. Tal vez va ahí, pero ir ahí no le va a ayudar en nada si no obedece. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué has hecho? Gloria a Dios. ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? Oiga, ¿eso qué es? No sabes nada. Entonces no lo tienes. Gloria al Señor. Ya quedan wow, a mí nunca me han hecho esa pregunta. Y a veces van buscando a su pastor. ¿Quién le preguntó eso? Si eso no se pregunta. Sí, aquí sí lo hacemos. ¿Cuánto dan gloria?
Y si lo hacemos, y lo haremos hasta que venga el Señor Jesucristo, con la muerte nos alcance primero, porque queremos estar seguros de estar bien fundamentados. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, en este momento te damos gracias, porque tú estás en este lugar. Gracias por cada hermano, hermana, amigo, amiga aquí presente. Que tú, Dios, tu Espíritu sabe obrar en cada vida, en cada corazón. Te pedimos, Señor, que se apodere de cada uno una obsesión de asegurarnos de que estamos en la verdad. Que no aceptemos algo solo porque alguien dijo, sino que se nos compruebe a través de tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Bendito Rey de la tierra, te alabo, te glorifico. Hay alguien que quiere venir aquí al frente.